¿Qué tal? Buen día. En este nuevo video veremos qué son y cómo funcionan las entradas y salidas digitales y análogas. Lo primero que hay que diferenciar es una señal digital de una señal análoga. Como podemos ver en el gráfico, en este se puede observar el cambio. Pero, ¿a qué se refiere con esto? En una señal digital solamente podemos tener dos estados: el estado 1 o el estado 0, el estado activo o el estado inactivo. ¿Esto qué quiere decir? Que esta señal no va a variar en el tiempo, siempre se va a mantener o en 1 o en 0. Al igual que las salidas, solamente van a tener o 1 o 0. Y en la señal analógica va a estar variando en el tiempo, como se puede ver en la imagen, que en un punto puede estar en 0, en otro punto puede estar en alto o 1, en otro punto puede estar en -1 y así sucesivamente va variando en el tiempo. Un ejemplo de una señal digital muy práctico puede ser el foco de tu cuarto, ya que tú tienes un switch y tienes tu foco. Tu switch solamente va a tener dos estados: encendido o apagado, y tu foco solamente va a emitir luz o no va a emitir luz. ¿Depende de qué? Depende del apagador. Si tú lo activas, va a emitir luz el foco; si tú lo inactivas, no va a emitir luz. Ahora, si nosotros queremos ver algo variante, puede ser, por ejemplo, la temperatura del ambiente. En algún momento está en 20 grados, en otro momento está en 21, en otro momento está en 10 grados, y así puede estar variando durante todo el día. No va a estar fijo, no siempre va a estar en 20 grados y no siempre va a estar en 0 grados. Normalmente las señales digitales y análogas se miden en ciertos rangos de voltaje o de corriente. En las señales análogas se puede medir de 0 a 20 mA, de 0 a 5 volts, de 0 a 24 volts, de 0 a 12 volts. Y en las señales digitales puede estar de 0 a 5 volts, de 0 a 24, de 0 a 12 volts. ¿Cuál es la diferencia? Como ya les dije, una va a estar variando y la otra no. O sea que en la digital solamente va a tener o 0 o 5. Las salidas analógicas es difícil que se utilicen, ya que son algo complicadas de controlar y se utilizan para casos muy especiales. La mayoría de veces se utilizan las señales digitales de salida. Y ustedes se preguntarán, entonces, ¿cómo pueden variar la velocidad de un motor? ¿O cómo pueden hacer que las electroválvulas se muevan hasta cierto punto, en cierto ángulo? Bueno, para eso sirven las señales digitales con un PWM, que es una modulación de ancho de pulso. Tú puedes utilizar una señal análoga de entrada y utilizar una señal de salida digital con PWM. ¿Esto qué quiere decir? Que va a modular cuánto tiempo va a estar activo y cuánto tiempo va a estar inactivo. Pasando a la siguiente imagen, nosotros podemos ver entradas y salidas de un PLC. En este caso es un PLC que se alimenta a 220 volts de alterna y tiene salidas a 12 volts o salidas a 220 volts de alterna. Eso va a depender mucho de cada PLC que utilicen. En el caso de L de micro, pues vamos a utilizar señales de 0 y 5 volts. Ahora, en la parte de las entradas, si ustedes se fijan, tenemos contactos y tenemos un botón en el pin 2 y en el pin 8. ¿Esto qué quiere decir? Que esto va a ser independiente de lo que nosotros programemos dentro del PLC. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros podemos tener un botón normalmente abierto que me mandaría un 0 y hasta que yo lo prima se va a mandar un 1, pero en el programa puedo tener un 1 o puedo tener un contacto cerrado que siempre me va a estar mandando un 1 para que active una señal. Entonces yo puedo tener una señal siempre activa y hasta que yo prima un botón que se inactive, o inversamente. Lo vamos a ver en un ejemplo práctico y les voy a tratar de explicar esto ya en el programa L de micro. Bueno, para empezar, lo que nosotros vamos a hacer es meter o insertar una instrucción. La instrucción va a ser un contacto y que sea pin de entrada.
Y posteriormente también vamos a insertar una bobina pin de salida. Le vamos a dar doble clic y le vamos a poner int 1, que es entrada 1 y out 1. Si ustedes se fijan, ustedes escribieron int y out, pero también tiene y x. ¿Esto qué quiere decir? Que las x son las entradas y las y son las salidas. Entonces yo aquí tengo un contacto normalmente abierto. Si yo le pongo negado o cerrado, ¿esto qué quiere decir? Que voy a tener un contacto cerrado. ¿Y esto en qué me beneficia o en qué me perjudica? Vamos a simularlo. Si yo tengo un contacto cerrado, quiere decir que aquí viene una tensión en la línea roja, y como está cerrado, va a pasar y va a activar mi salida. Y cuando yo lo oprima, ya no va a activar mi salida. Esto es dentro del PIC. Esto es un programa que vamos a poder ejecutar dentro del PIC, pero la entrada siempre va a depender de qué botones tengo. Si por ejemplo yo quiero que cuando se oprime el botón se prenda la bobina, pero yo tengo un botón normalmente cerrado, eso quiere decir que antes de esto siempre va a estar pasando tensión. Y entonces aquí me conviene poner un normalmente cerrado porque siempre va a estar activando. Lo podemos ver aquí. Su estado es 1 y la salida es 0. Cuando yo vuelvo a quitarlo, la entrada es 0 y la salida es 1. ¿Por qué? Porque son entradas digitales y salidas digitales. Ahora, si nosotros cambiamos esta entrada y la ponemos normalmente abierta y simulamos, cuando mi entrada digital sea 0, también mi salida va a ser 0, pero cuando mi entrada digital sea 1, mi salida digital también va a ser 1. ¿Por qué? Porque yo estoy permitiendo el paso de tensión hacia mi salida. En mis esquemas básicos de conexión que les estoy mostrando, si yo oprimiera por ejemplo el botón número 8, podría tal vez encender la lámpara de la salida 6. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo tal vez aquí que vamos a quitar la simulación y que la entrada sea la entrada 8. Vamos a ponerle in 8 y que la salida sea la out 6. Perdón, la out 6. Cuando yo oprima el botón, yo quiero que se encienda la lámpara. Entonces aquí yo oprimiría este botón, pasaría la tensión de mi fuente y el botón número 8 hacia la entrada 8, que sería esta. Se cierra este porque recibe una señal de 1 y obviamente va a prender este. Pero si este botón fuera normalmente cerrado, que siempre dejara pasar un 1 y que yo quisiera que pasara lo mismo, entonces aquí va a pasar tensión y va a activarla siempre. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a cambiar mi entrada por una entrada negada. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Va a hacer que invierta la señal que está recibiendo. Entonces, si está recibiendo un 1,
aquí va a recibir un 0 y mi salida va a ser 0. Pero cuando yo lo oprima, ya no va a permitir el paso de corriente y ya no va a recibir la señal, se va a cerrar y va a poder prender mi lámpara. ¿Esto por qué se hace? Porque a veces no tenemos el botón que nosotros queríamos y utilizamos otro botón diferente. Entonces tenemos que adaptar nuestro programa para poderlo hacer que funcione. Vamos a hacer un programa sencillo que va a ser un arranque y paro. Lo primero que vamos a hacer es que este va a ser abierto. Para ponerlo cerrado, vamos a agregar otro contacto, otra instrucción y otro contacto, y vamos a ponerle encendido, apagado, y aquí salida. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Si yo lo simulo, cuando yo oprima este, se va a encender. Cuando yo le vuelva a dar doble clic, se va a apagar. ¿Y cómo hago para que se mantenga encendido? Entonces vamos a hacer un enclavamiento. Nos vamos a situar abajo de donde dice encendido y vamos a colocar otra instrucción. Puede ser pin de entrada u otro. Después lo podemos configurar. Le damos doble clic y en lugar de pin de entrada le vamos a dar pin de salida y le vamos a poner el nombre que tiene este, que es salida. Este programa, ¿qué es lo que va a hacer? Por aquí va a dejar pasar la tensión. Cuando yo oprime el encendido, va a encender la salida y por ende aquí en salida me va a marcar 1, y este, como es el mismo pin, también se va a prender. Cuando yo quite la tensión de este encendido, por aquí va a seguir pasando la tensión y se va a quedar enclavado. Si ustedes se fijan, tenemos apagado, encendido y salida. Y aquí tenemos otro que dice salida, pero aquí no aparece. ¿Por qué? Porque es lo mismo que este. Vamos a simular. Entonces, si yo oprimo este, se enciende este, obviamente se enciende este, y cuando yo deje de oprimirlo, tiene que seguir marcando en salida digital 1. Y ahí está. Y ahora, ¿cómo lo voy a apagar? Con este, le damos doble clic y se apaga todo. Cuando yo lo vuelva a cerrar, continúa apagado hasta que yo le vuelva a dar encendido. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Si existen dudas, preguntas, pueden hacerlo y dejarlo en los comentarios. Si les gustó, denle like al video y compártanlo para que llegue a más personas. Ya saben, si tienen una meta, a rodar por ella.